Vamos. Entonces, estos datos eran en 2012, ¿no? Bueno, en la actualidad se mantiene la incidencia bastante alta. La mortalidad no es tan alta en relación a la incidencia, o sea, no están directamente relacionados la incidencia con la mortalidad por este tipo de tumor, porque debido a los diferentes tipos de tratamientos que existen, no hay una alta mortalidad, en muchos casos, una tasa de sobrevida muy importante, muy buena, sobre todo en estadios iniciales o cuando se dispone de todos los tratamientos disponibles en la actualidad, como son la cirugía, las radioterapias, las terapias hormonales y también las terapias que se conocen como quimioterapia, ¿no? Entonces, estos incluso en los últimos tiempos se están ensayando terapias inmunológicas, es decir, terapias que van a ayudar a que se produzca una respuesta inmune frente a este tipo de tumores, ¿no? El diagnóstico de estos tumores, obviamente, siempre va a ser, como en todos los tipos de tumores, basado en el examen físico en primer lugar y luego también en el marcador tumoral, que en este caso sí es muy específico, ¿no? Por eso se le llama antígeno prostático específico, PSA, porque justamente en este tipo de tumores es uno de los más específicos que se podría decir, es uno de los marcadores tumorales más útiles, a diferencia de otros marcadores en los cuales pueden haber múltiples enfermedades, tanto benignas como malignas, en las cuales pueden elevarse. En este caso sí se elevan los tumores que corresponden específicamente a la próstata. Igualmente, hay que diferenciar que obviamente, igual que en todos los otros casos, también hay una elevación en casos de tumores benignos o también cuando hay una inflamación de la próstata. Pero obviamente el valor de la elevación no es considerado tan alto o no es similar al que se produce cuando tenemos un tumor maligno, un cáncer de próstata. Entonces, esa es una diferencia que hay que tomar en consideración, ¿no? Por lo general, en un tumor maligno, la elevación va a ser mucho más alta y va a continuar elevándose, ¿no? Hasta llegar a límites muy, muy elevados, si es que no se da el tratamiento. Entonces, dentro del examen físico, lo más importante es, obviamente, el examen rectal, ¿no? El tacto rectal. Obviamente, todo depende también de las experiencias que tengan los individuos, pero obviamente en las personas que tienen más experiencia van a ser mucho más sensibles, mucho más van a ser más sensibles o van a tener un porcentaje más alto de diagnósticos positivos con personas que no tienen mucha experiencia, ¿no? Frente a personas que tienen mucha experiencia. Entonces, una vez que tenemos un tacto rectal en el cual vemos que las características tumorales y además vemos que existe un PSA elevado sobre 4 generalmente, ¿no? Es el valor más alto o el límite superior. Entonces vamos a sospechar si es que hay también sintomatología y vamos a hacer exámenes para comprobar el diagnóstico. En este caso, el examen, como en todos los tumores, es la biopsia, ¿no? El examen de elección es la biopsia. Y la biopsia puede hacerse generalmente guiada a través de ultrasonido, ¿no? Es el procedimiento estándar. Generalmente se realizan 12, por lo menos 12 muestras o se toman 12 muestras en lo que se conoce como el recorrido de las agujas de un reloj, ¿no? Entonces, en los 12 puntos donde estarían marcados está en etapa avanzada. Muy bien. Entonces, como consecuencia de este estudio de la biopsia, tenemos el número de biopsias, de tomas de biopsia,
y el A de largo o el tamaño de la propagación del cáncer están relacionados, ¿no? Ya. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, también podemos tomar en consideración el grado tumoral, ¿no? Como ya sabemos, los tumores se clasifican en grados, grado uno, grado 2, grado 3. Entonces, mientras más alto es el grado, es un tumor más agresivo, menos diferenciado, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración también un índice que se conoce como el Gleason, entonces eso es importante también en la clasificación, ¿no? Esta es una clasificación del estadio, entonces TX es un tumor primario que no se puede establecer cuál es el tamaño o cuál es el tamaño del tumor. El T0, como ya habíamos dicho, no hay evidencia del tumor primario. T1 es un tumor que no se puede ver o no se puede observar clínicamente porque no va a ser palpable, no va a ser visible por medio de las imágenes, ¿no? TEN1A es un tumor que se hace por un hallazgo incidental en 5% o menos de un tejido que ha sido resecado. Por ejemplo, si se ha hecho una prostatectomía y se pensaba que era una próstata con una hipertrofia benigna y luego se le hace el estudio histopatológico, se encuentra que existe un tumor maligno. Entonces, esto sería un hallazgo incidental. 1B significa también un tumor con un hallazgo incidental, pero que tiene más del 5% del tejido resecado. El 1C es un tumor identificado por una biopsia, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, hubo en el paciente una elevación del PSA, se hizo la biopsia y en ese momento se identificó el tumor. T2 son los tumores que están confinados, están localizados en la próstata únicamente. 2A, cuando va a involucrar solamente a la mitad de uno de los lóbulos o menos. T2 es cuando involucra a la mitad de un lóbulo, pero no a los dos. Y T2C es cuando el tumor involucra a los dos lóbulos de la próstata. T3 va a ser un tumor que se extiende más allá de la cápsula prostática. T3A va a haber una extensión extracapsular, puede ser unilateral o bilateral, incluyendo una extensión microscópica hacia el cuello de la próstata, y el T3B involucra también a las vesículas seminales. T4 es un tumor que está fijo a las estructuras adyacentes, como por ejemplo las vesículas seminales, o puede estar también al esfínter externo al recto, también a los músculos elevadores del ano, y también tenemos que puede estar involucrado la pared pélvica, ¿no? También obviamente vamos a tener las adenopatías cuando es NX. No se pueden obtener adenopatías o ganglios linfáticos. NO es cuando no hay involucrados los ganglios linfáticos regionales, y N1 cuando ya tenemos involucrados a los ganglios linfáticos regionales. En cuanto a las M, como ya sabemos, son las metástasis a distancia a otros órganos. MX no hay metástasis a distancia. M0 no hay metástasis distantes. M1 entonces se subdivide en 1A, 1B y 1C. Entonces, en estos casos sí tenemos metástasis a distancia. Entonces, 1A cuando no son los ganglios linfáticos regionales, o sea que ya están un poquito más allá de la pelvis. 1B cuando ya hay una metástasis a hueso, que es una de las metástasis más comunes o es la más común de las metástasis en el cáncer de próstata. Yo no sé cuándo se ha localizado en otros sitios. Las metástasis en otros órganos es mucho más bajo. Tienen una frecuencia muy baja, ¿no? Por lo general, a donde más en el
en la mayoría de los pacientes vamos a encontrar metástasis que están localizadas en los huesos, ¿no? ¿Cómo podíamos? Hoy vimos algunos pacientes con cáncer de próstata y como vimos, la mayoría tenían metástasis en los huesos, ¿no? Es donde prácticamente casi todas las metástasis se ubican. La clasificación de acuerdo al riesgo, ¿no? Los grupos de riesgo se pueden realizar de acuerdo al grado de recurrencia bioquímica y también la localización de los tumores, ¿no? Entonces, aquí tenemos que los tumores pueden ser clasificados como de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo, o también tenemos los que están localmente avanzados. Entonces, de bajo riesgo, vamos a tener en consideración lo que les había dicho, ¿no? El PSA, cómo está elevado, el índice de Gleason o la escala de Gleason, como pueden ver, GS, y también, obviamente, la clasificación patológica, ¿no? Del T del tumor. Entonces, en este caso, tenemos los de bajo riesgo, son aquellos tumores en los cuales tenemos un PSA menos de 10, un índice de Gleason o escala de Gleason menos de 7 y unos tumores en los cuales tenemos T1 hasta 2A. El riesgo intermedio, ya vamos a tener un PSA de 10 a 20, el Gleason todavía podría ser 7 y el T va a ser T2B. Y en los de alto riesgo ya tenemos un PSA mayor a 20, un Gleason mayor a 7 y un T2C. Generalmente en nuestro medio, como en la mayoría de tumores, ya vienen con un PSA mayor a 20, un Gleason muchas veces, bueno, puede estar en 7 o más, y también los tumores, el T2 ya, o tenemos ya T2, T3, ¿no? Tumores grandes que están en un estado más avanzado y obviamente tienen un riesgo más alto y por lo tanto la sobrevida y también el pronóstico va a ser peor, no va a empeorar. Cuando son tumores localmente avanzados ya tenemos que el PSA va a ser mucho más alto y obviamente el Gleason también va a ser diferente, puede ser 7, 8, 9, ¿no? O puede ser también los tumores mayores a T3, ¿no? T4, por ejemplo. Y en esos también ya tenemos adenopatías regionales que pueden estar positivas. Entonces, para realizar el estadiaje de la enfermedad, nos valemos del examen físico, del tacto rectal, ¿no? Tiene baja eficacia, ¿no es cierto? Obviamente puede darnos mejor dicho, una medida no tan específica, no tan eficaz, entonces obviamente no es tan eficiente, ¿no? Su sensibilidad no es tan alta. El examinar por medio de ultrasonido transrectal, ¿no? No es tan, no es mejor, no es mucho mejor que el tacto rectal, sobre todo si es que es realizado por una persona experimentada, entonces no vamos a obtener mayores diferencias. Lo que sí nos ayuda también es la resonancia magnética de pelvis, ¿no? Este va a tener una buena especificidad, pero también tiene una desventaja que tiene una baja sensibilidad para detectar tumores con una extensión microscópica, ¿no? A nivel extraprostático. Entonces son específicos para y sensibles para los tumores intraprostáticos, o que están, pero cuando ya están fuera de la próstata disminuye esa especificidad y sensibilidad. Entonces tenemos especialmente, nos ayuda a detectar tumores T2, T3, ¿no? O también cuando tenemos un estadiaje con ganglios positivos. Entonces, tienen una especificidad mucho más alta, ¿no es cierto? Vamos a tener que, obviamente, una eficacia que llega a un 70%. Y tenemos también que está recomendado este examen para pacientes que tienen un Gleason de 4+3 y también aquellos en los cuales
Vamos a hacer hormonoterapia o también vamos a hacer radioterapia. En estos pacientes nos ayuda bastante realizar una resonancia magnética porque nos ayuda también a establecer si se hace una resección quirúrgica o solamente si hacemos radioterapia o hacemos hormonoterapia en estos pacientes. El estadiaje de los ganglios linfáticos comprometidos también va a ayudarnos la resonancia magnética pélvica, ¿no? Entonces, vamos a depender también del tamaño de los ganglios linfáticos, pero va a tener una buena especificidad y una baja sensibilidad, como ya vimos en los tumores que tienen una invasión microscópica. Bueno, también se puede utilizar la tomografía, ¿no? La tomografía no es mejor que la resonancia magnética. La tomografía nos puede ayudar también a hacer un estudio a nivel de todo el cuerpo, ¿no? O sea, hacer un estadiaje tanto a nivel de tórax, a nivel de abdomen, para establecer si es que no ha habido una metástasis hacia pulmones o hacia mediastino o también hacia órganos abdominales, como por ejemplo el hígado. Puede haber también en algunos casos, como ya les he dicho, en pocos casos, este tipo de metástasis. Además de eso, también nos ayuda a detectar los ganglios linfáticos comprometidos, pero obviamente no es mejor que la resonancia magnética, por lo tanto, obviamente es preferible la resonancia magnética porque tiene además menos radiación. Sin embargo, si es que queremos hacer un estadiaje ya de todo el organismo, una body TAC, como se llama, una TAC corporal, entonces en esos casos sí utilizamos la tomografía, ¿no? En algunos casos no es aconsejable usar los dos tipos de diagnóstico, la tomografía y la resonancia al mismo tiempo, porque obviamente tenemos el contraste, ¿no? Entonces, con un periodo corto de un lapso muy corto entre los dos exámenes, no se aconseja porque obviamente en los dos casos vamos a utilizar contrastes y en muchos casos estos pacientes por el tamaño del tumor podrían haber compresión hacia los uréteres, por ejemplo, y estar muy susceptible a que se produzca un daño renal, entonces obviamente hay que tener cuidado. Y si es que ya tienen una elevación de la creatinina, de la urea, por ejemplo, entonces mucho menos todavía es aconsejable realizar los dos procedimientos prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Entonces es preferible hacer el examen de la tomografía para estadiaje y luego posteriormente hacer la resonancia o viceversa, ¿no? Después de un periodo. Si es que se justifica, se debe hacer obviamente la resonancia, si no, pues nos quedamos solamente con la tomografía. También podría utilizarse el PET-scan, pero el PET-scan es un examen que, por ejemplo, en nuestro medio no tenemos disponible con facilidad, ¿no? Apenas tenemos uno aquí en Quito y uno en Guayaquil, entonces es muy difícil realizar. Por lo tanto, es un examen que se realiza en casos muy específicos, ¿no? A pesar de que tiene una buena especificidad en 92%, pero tiene una sensibilidad también un poquito más baja. Tiene un 62% de sensibilidad en un metaanálisis que se hizo, ¿no? En relación a este examen. También puede tener resultados controversiales, ¿no? Entonces queda como una herramienta, como un procedimiento de interés clínico un poquito bajo, no nos ayuda demasiado en relación a los otros exámenes, ¿no? En cuanto a los metástasis a distancia, metástasis a otros órganos, obviamente nos ayuda la gammagrafía ósea para ver si es que no hay una metástasis hacia los huesos, como les había dicho también a los estudiantes cuando han ido a la práctica. La tomografía también nos ayuda a establecer con una buena sensibilidad, buena especificidad las metástasis óseas, ¿no? Entonces, obviamente, a veces son complementarias,
la gammagrafía con la tomografía. Entonces puede hacerse una tomografía posterior a la gammagrafía cuando hay una duda sobre las metástasis óseas, o al revés, ¿no? Se puede hacer una tomografía y luego, si es que vemos en la tomografía que hay unas lesiones metastásicas, podríamos también corroborar con una gammagrafía ósea. En todo caso, cuando las lesiones son muy visibles, o sea, son demasiado visibles, demasiado evidentes, entonces no es necesario realizar otros exámenes, simplemente a nivel de columna podríamos hacer para establecer si es que no hay por parte del tumor el riesgo de una compresión medular. En ese caso sí se estaría justificando la realización de una resonancia magnética de columna, ¿no? Complementaria a la gammagrafía en casos como estos. Pero si es que ya tenemos una evidencia, unas lesiones evidentes de los huesos, no es necesario realizar una tomografía, ¿no? Puede igualmente en muchas ocasiones usarse también, incluso en una radiografía simple de huesos, se puede ver las lesiones metastásicas, ¿no? Muy bien, entonces, siempre es parte de los exámenes rutinarios que se hacen para el estadiaje de los pacientes, realizar la gammagrafía ósea. Y especialmente cuando los pacientes tienen PSA mayor a 10 o tienen un Gleason mayor a 7, entonces vamos a ver que es muy importante porque se ha visto que hay una correlación importante en estos pacientes, ¿no? Con las metástasis a nivel óseo. Muy bien. Bueno, obviamente también se hace en pacientes sintomáticos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que viene con un dolor a nivel de huesos, por ejemplo, a nivel de cadera o a nivel de columna, entonces obviamente en esos casos está indicado de cajón, digamos, es inmediatamente realizar este examen, la gammagrafía ósea. Bueno, a veces se complementan, como ya les he dicho, con los otros exámenes, ¿no? O sea, la tomografía, la resonancia, el PET-scan, la gammagrafía son estudios que pueden complementarse en algunos casos cuando hay dudas o cuando se necesita comprobar alguna lesión que no está muy clara en uno de ellos. Bueno, en cuanto a los tratamientos, entonces, como ya habíamos visto también en los tumores prostáticos existe también un componente genético, ¿no? Entonces el componente genético también pueden estar involucrados los genes BRCA1, BRCA2. Entonces cuando tenemos madres con estos genes, ¿no? Y tenemos hermanas con cáncer de mama, tenemos ovarios, también hay que estudiar en el hombre si es que puede haber una alteración en estos genes para descartar también que sea un proceso genético o hereditario, porque en esos casos igual el tratamiento, o mejor dicho, la evolución va a ser mucho más agresiva, ¿no? Como sucede también en los otros tipos de tumores. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que hay que tomar en consideración? Y una vez que hacemos una discusión de todos los hallazgos, siempre tenemos que también tomar en consideración a los urólogos, no a urólogos, nefrólogos, para el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que se toman en consideración? Entonces, obviamente son las características de la enfermedad, la edad de los pacientes, ¿no? Las comorbilidades que pueden tener, hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Y también la expectativa de vida que se espera en los pacientes. Entonces hay algunas herramientas, ¿no? Algunas herramientas que se han realizado o que se han desarrollado en Estados Unidos, a nivel de la Asociación Americana de Oncología, la Asociación Americana de Urología, también la Asociación Europea de Urología y de Oncología. Todos ellos se han
reunido y también han hecho algunas consideraciones para que sirvan como una herramienta que sirva para tomar decisiones sobre el tratamiento, ¿no? Entonces, obviamente, aquí tenemos este programa, ¿no? Este nomograma que se llama para el tratamiento o el manejo del cáncer de próstata. Entonces, aquí tenemos que puede ser usado para determinar si es que se hace una cirugía radical, si se hace una prostectomía a través de una resección transuretral, o si se hace braquiterapia, o si se hace radioterapia, no se hace un tratamiento hormonal nada más. Entonces, todo eso son consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, también se puede tomar en cuenta si es antes del tratamiento, si es después de una prostatectomía, si es que se hace una radioterapia de posterior a la prostatectomía o se hace una hormonoterapia, ¿no es cierto? Si son tumores refractarios, etcétera. Todo eso nos sirve. También nos sirve como una herramienta para tomar decisiones el tiempo en el cual se dobla el PSA. Entonces, esto es una herramienta muy importante, ¿no? Entonces, depende de cómo va el tiempo en el cual se duplica el valor del PSA. Entonces, podemos determinar también el pronóstico y el tratamiento. También se toma en consideración la expectativa de vida, no de acuerdo a la edad del paciente, obviamente. Si tenemos una persona joven, obviamente vamos a tener que considerar todas las posibilidades diagnósticas y tratamiento para poder darle una sobrevida más larga y también una calidad de vida. Que lo mismo que lo que no sucede con pacientes con edades más avanzadas, en los cuales obviamente los tratamientos van a ser un poquito menos agresivos o menos amplios, podría decirse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos en el caso de una enfermedad avanzada? Entonces, ¿cómo está el PSA? Si está el PSA elevado después de un tratamiento, por ejemplo, de una cirugía o de una radioterapia. Y también vamos a ver si es que hay una enfermedad metastásica nueva o durante el curso de la enfermedad, si es que son varias metástasis o si es una sola metástasis, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomar en consideración. Entonces, la realización del PSA es muy importante para el seguimiento de los pacientes, ¿no? Entonces, de acuerdo a los valores del PSA, podemos saber si es que hay una recurrencia bioquímica de la enfermedad después del tratamiento con intentos curativos. Por ejemplo, si se ha hecho una radioterapia o una cirugía, como sobre todo si es una cirugía radical, entonces en esos casos nos puede ayudar mucho el contagio o los valores del PSA. En esos casos, hay pacientes que después del tratamiento, después de una cirugía, de una radioterapia, puede tener entre un 27 y un 53% de incremento del PSA, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta una definición, ¿no? Que después de una prostatectomía radical, cuando se hace dos mediciones consecutivas del PSA con valores mayores a 0,2 nanogramos y que se encuentre en aumento, entonces significa que es la posibilidad de que se produzca una recaída es muy alta, ¿no? O también si es que después de una radioterapia igualmente hacemos los contagios de PSA, los estudios del PSA y vemos que hay un incremento mayor a 2 nanogramos mililitros después de alcanzar un nadir, entonces vamos también a sospechar de que obviamente este paciente va a desarrollar una recidiva o está desarrollando una recidiva, ¿no? Entonces, después de una prostatectomía radical, solamente un 20 a 35 pacientes, un 35% de los pacientes pueden desarrollar una enfermedad clínicamente evidente.
ya sea local o a distancia. Local obviamente puede ser una recurrencia del tumor, en cambio a distancia puede ser una metástasis, ¿no? Y solamente el 5 al 6% pueden morir del cáncer de próstata, ¿no? Los pacientes que tienen un alto riesgo, el grupo de alto riesgo, en los cuales el PSA va a duplicarse en menos de 3 meses, entonces obviamente pueden también tener factores de alto riesgo, como por ejemplo un Gleason que está alto, ¿no? Entre 8 a 10. Tenemos también que el tamaño del tumor y la distribución del tumor es más amplia, como en el estadio T3B. También el tiempo de recurrencia de la duplicación o elevación del PSA va a ser menos de 3 años, ¿no? En estos casos también va a haber un alto riesgo de que se produzca metástasis y que el paciente muera como consecuencia de esta recurrencia de la enfermedad. En cambio, en los pacientes de bajo riesgo, obviamente la posibilidad va a ser obviamente también menor, ¿no? Entonces podemos ver que en estos pacientes, si tenemos que después de 12 meses se ha duplicado el PSA, tenemos que el Gleason es menos de 7, también el tamaño va a ser menor a 7, entonces la posibilidad de una recurrencia va a ser mayor de 3 años y por lo tanto en estos casos también hay mayores posibilidades de tratamiento, como por ejemplo ofrecerle una radioterapia o incluso puede pasar a observación o se puede dar también hormonoterapia o se puede dar otro tipo de terapias que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, si es que hay una recurrencia después de la radioterapia, los grupos de riesgo van a ser similares, ¿no? Aquellos que se encuentran definidos en lo que ya habíamos visto anteriormente, como sucede después de la resección radical de la próstata. Bueno, en estos cuadros podemos ver también que cuando el PSA es menos de un nanogramo, o sea, si el PSA es muy bajo, no está recomendado realizarse exámenes de imagen, ¿no? Cuando ya es mayor de 1 y se sospecha que puede haber una lesión tumoral, se puede recurrir, pero no la encontramos en imágenes, podríamos recurrir al PET-scan, ¿no? En estos casos el PET-scan sí nos ayuda a discernir, a encontrar imágenes que están recurrentes o están eh, activas, que están en un proceso de proliferación activa. En ese caso nos ayuda bastante. Se puede hacer también varios estudios, ¿no? En estos casos, como ya les había dicho, se puede hacer también la gamografía y la tomografía en los pacientes en los cuales tenemos un PSA mayor a 10, ¿no? Y que tiene también efectos, también tiene algunos factores adversos de riesgo, como por ejemplo, ya hemos dicho, la duplicación del PSA en menos de 6 meses, o si es que ha habido la velocidad de crecimiento o de elevación del PSA rápido, ¿no? Mayor a 0,5 por mes. Entonces, en esos casos, obviamente hay que hacer seguimientos mediante exámenes de imagen. Bueno, hay opciones de tratamiento cuando hay recurrencias después de una resección radical. Se puede hacer, como ya habíamos dicho, en algunos casos, dependiendo de los casos, podría hacerse la observación, pues en otros se puede hacer la radioterapia o también el tratamiento de privación androgénica, no de tipo antiandrogénico o de tipo hormonal, como se conoce también. Esta puede ser intermitente o puede ser continua, ¿no? Entonces, la observación se hace en pocos pacientes, realmente en pacientes que tienen un bajo riesgo de recidiva o en pacientes que tienen una expectativa de vida menos a 10 años, es decir, pacientes ya muy ancianos, o aquellos pacientes que no desean recibir un tratamiento, como por ejemplo la radioterapia, ¿no?
Tenemos también la radioterapia de rescate, ¿no? Se puede, se puede ofrecer a estos pacientes que tienen un bajo riesgo de, de la enfermedad. La radioterapia también se utiliza en pacientes que después de la resección de la cirugía radical presentan márgenes positivos, ¿no? También en casos de pacientes que no han recibido radioterapia adyuvante y que han tenido los bordes positivos, los márgenes positivos, obviamente en esos casos hay que también ofrecerles radioterapia como tratamiento de sus recurrencias, de sus recidivas. Aparte de eso, también se debe dar la hormonoterapia, ¿no? Generalmente con la radioterapia se da hormonoterapia mínimo 6 meses, ¿no? Como ya habíamos dicho, nosotros tenemos el acetato de leuprolide, pero también se puede usar, habíamos mencionado también el goserelin, que es otro tipo de terapia de deprivación androgénica o de antagonistas, ¿no? En esos casos hemos visto que se incrementa la sobrevida de un 62 a un 80%, ¿no? Pues la terapia de privación o androgénica o de antagonismo de los hormonal de, del tratamiento del cáncer de próstata es muy importante. En algunos casos es necesario, obviamente, tener una buena evidencia de que este tratamiento nos va a ayudar, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos se ha visto que está limitado a pocos pacientes este tipo de tratamiento y también hay que tomar en cuenta los efectos adversos, ¿no? Siempre hay que discutir con los pacientes estos tipos de tratamientos, cuáles son los efectos adversos y si es que el paciente está dispuesto a aceptar tener esos efectos adversos y vivir con esos efectos adversos. Bueno, también se puede dar a nivel de las metástasis cuando causan sintomatología, puede darse el tratamiento con radioterapia, por ejemplo, a nivel óseo, ¿no? Esto nos ayuda sobre todo para evitar que se produzcan fracturas a nivel óseo, ¿no? Digamos, a nivel de huesos de cadera, o también para evitar que se produzca a nivel de la columna compresión medular. Entonces es importante el uso de este tratamiento. Bueno, en algunos casos puede haber también una recidiva a nivel de los ganglios linfáticos y en esos casos se podría hacer una disección, una resección de los ganglios, ¿no? Posteriormente se podría hacer una radioterapia a los sitios donde se ha hecho el hallazgo de esos ganglios metastásicos. Y también podría haber cirugías en otros sitios donde puede haber metástasis, ¿no? Siempre y cuando obviamente sean resecables esos tumores. Bueno, entonces hay otras posibilidades de tratamiento como la crioterapia, la braquiterapia intersticial, ¿no? Y también tenemos el ultrasonido de alta intensidad y la disección de rescate de los ganglios linfáticos. También tenemos la observación o la terapia androgénica de privación androgénica intermitente para quienes responden al tratamiento. O también continuo, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir que hay varias opciones de tratamiento, ¿no? Que siempre tienen que ser también discutidas con equipo multidisciplinario, en este caso con los urólogos, ¿no? Con los radiólogos, radioterapeutas para poder hacer el tratamiento más adecuado. Esto también basado en la primera línea de tratamiento que se ha utilizado y también en las comorbilidades y en la expectativa de vida que tenemos de los pacientes. Como ya habíamos dicho, en algunos casos puede establecerse observación, en otros dar un tratamiento de rescate, no a nivel local, por ejemplo la radioterapia, puede darse también una terapia de privación hormonal intermitente o también continua.
En el cáncer metastásico, o sea, estadio 4, el tratamiento estándar es la castración, o sea, la orquiectomía, o también la castración química mediante el uso combinado de medicamentos antihormonales junto con la quimioterapia, ¿no? Y tenemos también que pueden usarse otras terapias en la actualidad, ¿no? La metástasis, como ya les había dicho, puede ser a los ganglios linfáticos fuera de la pelvis, a los huesos y también a las vísceras, especialmente al hígado y a los pulmones. Como les decía, en estos casos obviamente va a ser el pronóstico variable, obviamente va a ser peor si es que las metástasis son a nivel del hígado y de los pulmones. Y tenemos que, obviamente, en estos casos se debe realizar la castración, ¿no?, como una herramienta muy importante de tratamiento. Es el principal, digamos, tratamiento que se realiza, o la castración ya puede ser quirúrgica o puede ser química, ¿no? Como ya habíamos dicho, mediante el bloqueo hormonal doble a nivel central y a nivel periférico. Bueno, aquí podemos ver cómo funciona esto, ¿no es cierto? A nivel central y a nivel periférico. Entonces, a nivel central tenemos estos medicamentos, ¿no? Los agonistas ALH-RH, los antagonistas, ¿no? Y tenemos los antiandrogénicos a nivel periférico. Entonces, la orquiectomía nos ayuda a nivel periférico, ¿no es cierto? Los antiandrogénicos. Y en cambio, a nivel central, nos ayudan los antagonistas, agonistas LH-RH. En este caso, hay pacientes a los cuales se les realiza una orquiectomía o se les hace una castración con medicamentos que actúan a nivel periférico, a nivel testicular y también a nivel central, ¿no? Entonces se usan los dos tipos de medicamentos. Y en algunos casos a los que se hizo castración se les da medicamentos que actúan a nivel central. Entonces, de esa forma se obtiene un doble bloqueo. Entonces, cuando tenemos las metástasis, como ya habíamos dicho, en los pacientes sintomáticos obviamente es mandatorio el tratamiento, ¿no? En los pacientes asintomáticos se puede hacer un tratamiento no tan agresivo, ¿no? Pero hay que hacer también la terapia de deprivación hormonal, como ya habíamos dicho. Y sobre todo esto es para que no vayan a haber complicaciones, no hay avance de la enfermedad, ¿no? Obviamente, un paciente con una metástasis hay que darle algún tipo de tratamiento. Pues en estos pacientes asintomáticos no necesariamente tiene que ser tan agresivo el tratamiento, pero debe hacérselo. Y en casos muy especiales puede diferirse el tratamiento, pero en estos casos es muy riesgoso, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes tienen que estar muy bien informados de los síntomas, de lo que pueden presentar, y también aquellos que no quieren los efectos adversos del tratamiento, de la castración quirúrgica o de la castración química, ¿no? Que en este caso. Bueno, entonces obviamente la orquiectomía es bilateral o también, como ya hemos dicho, mediante los LH-RH agonistas o los antagonistas. ¿Y para qué sirve esto? Para lograr que los niveles de testosterona estén bajos, menores a 50 nanogramos, ¿no? O incluso mejor si es que están menores a 20 nanogramos. También puede utilizarse la quimioterapia en cuando los pacientes no tienen una respuesta adecuada, o cuando ya tenemos el tratamiento y luego se vuelve resistente al tratamiento, empiezan a progresar los pacientes, entonces se puede usar la quimioterapia
como una opción en estos pacientes que progresan o que ya desarrollan una resistencia al tratamiento antihormonal, ¿no? Bueno, como ustedes ven aquí hay varios tipos de medicamentos. Tenemos la triptorelina, ¿no? El goserelin o la euprolide, que es el que nosotros usamos porque tenemos a disposición, el HRH agonistas. Entonces, estos son medicamentos que pueden ser utilizados, ¿no? Cualquiera de ellos, más o menos tienen los mismos efectos adversos y los mismos efectos, o mejor dicho, las mismas respuestas, ¿no? Entonces, no hay mayores diferencias entre ellos, por lo tanto, pueden usarse indistintamente cualquiera de ellos. Tenemos un antagonista, el de Garelex, y los antiandrogénicos esteroidales como el acetato de ciproterona, o no esteroidales como la bicalutamida, la enzalutamida, que es otro medicamento más nuevo. Y tenemos también otro que se llama la flutamida, ¿no? Que se usa, que nosotros usamos la flutamida. Y obviamente todos estos medicamentos pueden dar unas reacciones adversas, como por ejemplo la disfunción sexual, como en las mujeres pueden haber los sofocos, los calores, ¿no es cierto? Tenemos también la osteopenia, también tenemos una disminución de la masa muscular, la osteoporosis, alteraciones cognitivas, ¿no es cierto? Disminución de la memoria, la obesidad, también depresión, etcétera, ¿no? Síndrome metabólico, diabetes, enfermedades cardiovasculares, la fatiga también. Estas son manifestaciones que pueden presentarse una de ellas o varias de ellas, ¿no? Y también tenemos la castración o deprivación intermitente, como habíamos dicho, que se hace cada, digamos, 6 meses de tratamiento, 6 de suspensión del tratamiento, pero eso se lo hacen pacientes que tienen una adhesión muy importante al tratamiento y que están muy preocupados por hacerse los exámenes, acudir a los controles y están muy atentos a los síntomas que presentan, ¿no? Bueno, esto no es muy aconsejable en pacientes que no vienen a los controles, que viven lejos, etc. Entonces hay que saber establecer muy bien a qué tipo de tratamiento de paciente se hace esto, ¿no? Y en la actualidad también se utiliza la combinación de terapia antiandrogénica y también la quimioterapia. Bueno, tiene buenos resultados y es lo que se combina el doxetacel con los antiandrogénicos, ¿no? Mediante un estudio que se llama el CHART. Este es el estudio pivotal que llevó a que se produzca o se adopte este tipo de tratamiento. Pues aumentó la sobrevida, ¿no? Como ven ustedes, cuando se combinan los tratamientos, más o menos 12 meses más, un año más, que cuando se utiliza una de las terapias solas. Muy bien. Entonces eso sería, en resumen, lo más importante y que ustedes deben conocer en relación al cáncer de próstata, ¿no? Entonces, en resumen, ¿quién me puede decir cuáles son los puntos más importantes de este tema? En cuanto a la incidencia, ¿quién me dice cómo es la incidencia en nuestro país? Doc es uno de los cánceres más comunes en hombres, sin embargo su mortalidad no es tan alta como la incidencia, ya que estos tenían una buena sobrevida, especialmente nos mencionó que en los estadios iniciales. Muy bien. En cuanto al diagnóstico, bueno, les voy a esconder. ¿Cuáles son entonces los parámetros o los métodos que usamos para llegar al diagnóstico de un cáncer de próstata? ¿O en qué nos basamos para realizar el diagnóstico?
¿Quién Doc, nos en dice? el antígeno prostático específico y en el examen físico que se basa en el tacto rectal. Muy bien, muy bien. Entonces también podemos usar el ultrasonido transrectal, ¿no es cierto? El eco transrectal y también, obviamente, podemos ayudarnos de ese método, ¿no? Ya, en cuanto al diagnóstico. Muy bien. Entonces, luego de que ya tenemos una sospecha alta, ¿no es cierto? A través de estos exámenes, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué procedimiento seguimos ya luego de que ya tenemos una sospecha de que tenemos un paciente con un cáncer de próstata? Doc, era Bien. lo de la biopsia que nos decía que tenía que ser guiada por el ultrasonido y que aquí nosotros podíamos tomar de 8 a 12 muestras, inclusive más. Además que generalmente este se realizaba en forma de manecillas del reloj, la toma de muestra, o también lo que serían los antibióticos profilácticos que se dan para evitar las infecciones. Ya, muy bien. Entonces, obviamente para el diagnóstico siempre en todos los tipos de tumores vamos a necesitar utilizar la que la biopsia, ¿no es cierto? Entonces, usamos, como ya decíamos, mínimo 8 muestras y en forma ideal más de 8 muestras, hasta 12 o más muestras, ¿no? Entonces, esto nos sirve para llegar al diagnóstico histopatológico. ¿Qué más podríamos decir sobre este tema? Tenemos también los estudios, o mejor dicho, la clasificación, ¿no es cierto? El pronóstico, la clasificación va a depender del grado, ¿no es cierto? El grado histológico va a depender también del Gleason, ¿no es cierto? Del índice o de escala de Gleason. Y también, obviamente, vamos a relacionar eso con los valores del PSA, ¿no es cierto? Entonces, mientras más bajo es el PSA, menos de 10, mientras menos grande es el tumor, mientras el grado es más bajo, grado 1, por ejemplo, y mientras el Gleason también es más bajo, digamos menos de 7, es un pronóstico mejor, ¿no es cierto? Va a tener menos riesgo, más bajo riesgo de que obviamente tenga un desenlace fatal, ¿no es cierto? A corto plazo o a largo plazo. Entonces, esos son índices importantes. Yo ya les di el resumen. Bueno, entonces, ¿cuál es el paciente que tendrá un mal pronóstico? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que nos dan un mal pronóstico o un alto riesgo? Doc, eso usted mencionaba que era cuando el PSA era mayor a 20 nanogramos o la escala de Gleason era mayor a 7 y también cuando podía tener un tumor en estadio T12 en adelante. Ya, muy bien. Bueno, entonces esos son parámetros importantes, ¿no es cierto? Que nos permiten establecer cuál podría ser el pronóstico, la evolución de ese paciente. Muy bien. Entonces, para hacer un estadiaje, ¿qué exámenes utilizamos para realizar el estadiaje de estos tumores? Yo sé. Doc, puede ser la gamografía ósea que se puede utilizar. Ya, muy bien la gamografía, especialmente para ver huesos, ¿no es cierto? O metástasis a huesos. ¿Qué otro examen de imágenes? La resonancia magnética también se puede utilizar. Muy bien, también usamos la resonancia magnética. Especialmente, habíamos dicho que la resonancia nos sirve para ver las metástasis a nivel de ganglionar, ¿no es cierto? Y también a nivel de otros órganos pélvicos. Por ejemplo, si es que hay una
extensión del tumor a la vejiga, al recto, ¿no? ¿Y cuál otro? Que nos faltan dos más. ¿Cuáles otros dos exámenes de imagen? Otro Podemos hacer estudiante. un tacto rectal o también una biopsia guiada. Ya, bueno, eso era más que nada para el diagnóstico, pero para el estadiaje les había dicho otros dos exámenes de imagen que faltan. ¿Cuáles son? Es la tomografía computarizada, un Ya, PET muy scan, bien. La tomografía, ¿y qué más? un PET scan, Y el PET-scan. Entonces habíamos dicho que el PET-scan realmente no se usa en forma común, ¿no es cierto? Sino en casos muy específicos, ¿ya? Bueno, en relación, ya una vez que tenemos ya el tratamiento, mejor dicho, el diagnóstico, obviamente tenemos la clasificación, estadio 1, 2, 3, 4 es el que tiene metástasis. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? ¿Cuáles son los métodos de tratamiento para estos tumores? A ver, otro estudiante. Tenemos la cirugía, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de cirugía que se pueden realizar? La cirugía radical, que puede ser cirugía abierta. Tenemos la cirugía también por medio de resección transuretral. Y tenemos en la actualidad, se puede hacer también una cirugía robótica, ¿no? O sea, cirugía por laparoscopia o también robótica. Esos son los últimos métodos que se utilizan, ¿no? Para este tipo de tratamientos. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a cirugía. Luego tenemos también otros métodos como son ¿qué más? La radioterapia, doc, que nos había mencionado, y también la hormonoterapia. Ya, muy bien, la radioterapia y la hormonoterapia, ¿no? Entonces habíamos dicho también que pueden haber combinaciones de ellas, ¿no es cierto? O sea, una cirugía que tiene bordes comprometidos, que tiene ganglios, entonces hay que complementarle con radioterapia. Puede ser también, se complementa también con hormonoterapia, ¿no es cierto? Y también se puede hacer otros tratamientos que en la actualidad se han desarrollado, ¿no? Y tenemos también, ¿qué más? En caso de tumores avanzados como estadio 4, ¿qué se utiliza? Aparte de los que hemos mencionado, principalmente se usa en estadios avanzados de estadio 4 con metástasis a otros órganos, puede ser a hueso, puede ser a hígado, a pulmones que usamos. Habíamos dicho al último la orquiectomía, ¿no es cierto? O la castración quirúrgica o química. Y también tenemos la quimioterapia, ¿no? Y también la combinación de esos métodos. Esos son los métodos, ¿no? Bueno, entonces eso sería en resumen lo más importante de esto. Bueno, con que ustedes sepan eso ya es suficiente porque obviamente ustedes no tienen una formación de especialistas, entonces suficiente con que sepan cuáles son los métodos para diagnóstico, cuáles son los métodos de tratamiento y cuáles son los estadios, cuáles son los malos pronósticos, ¿no? Bueno, eso es todo en relación al cáncer de próstata. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema? ¿Alguna duda? Doc, una preguntita. Con respecto a lo que usted había mencionado, esa braquioterapia intersticial, ¿esa en qué momento? A la braquiterapia también se puede dar como complemento a la cirugía o puede ser también una terapia que se hace en lugar de la cirugía, ¿no? Gracias, doc. ¿Ya? Muy bien, entonces eso sería
en relación a este tema. La próxima clase continuamos con cuál tema, tienen a la mano eso, el sílabo. Denme un momentito, Doc, estoy buscándolo ahorita. Ya. Bueno, mientras tanto les voy a tomar la lista, ¿no? Josué Aldaz. Presente, Doc. Ya. Santiago Bravo. Presente, Doc. Adriana Basantes. Buenas tardes, Doc. Presente. John Calderón. Presente, doctor. Kevin Castillo. Presente, doctor. Mikey Delgado. Jocelyn Castillo, ya me dijo presente, ¿no? Buenas tardes, Doc, presente. Mikey Delgado. Presente, doctor, ¿me escucha? Sí. Ya. Lenin Espinosa. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Y Jonathan Falcones está, ya se Yo, presentó. presente. Michelle Ferrer. Buenas tardes, Doc, presente. Buenas tardes. Bayardo Fuentes. Carla García. Buenas tardes, Doc, presente. Buenas tardes. Ronald Jiménez. Buenas tardes, doctor. Presente. Génesis Loaiza. Buenas tardes, Doc, presente. Buenas tardes. Ariana Mero. Buenas tardes, doctor, presente. Eva Pacha. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Harold Pazmeño. Buenas tardes, Doc. Presente. Isaac Piliapa. Buenas tardes, doctor, presente. Sandy Pulutasig. Buenas tardes, Doc. Presente. Buenas tardes. Jordi Ruilova. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carla Salazar. Presente, doctor, buenas tardes. Byron Sánchez. Milena Silva. Buenas tardes, Doc, presente. Buenas tardes. Pierre Uvidia. Buenas tardes, Doc. Presente. Buenas tardes. Y Camila, bueno, está presente. Muy bien. Entonces, Sí, Doc, le estaba comentando esto de que el próximo tema era cáncer de cabeza y cuello, Doc. ya, muy bien. Entonces, la próxima clase vemos cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Sí, Doc, y también Sebastián Fuentes me dijo que no tenía internet en este momento. Ya. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, continuamos la próxima semana con esa clase, ¿no? Listo, Doc.